And the game of the year is... Mon ami Clair Obscur, Expedition 33. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Viendo que Expedition 33 ganó el GOTY de este año y mi insecta favorita solo ganó la categoría de mejor juego de acción y aventura, tengo la excusa perfecta para hablar de Silksong, pero no lo haré desde un punto de vista técnico, sino analizando su narrativa sobre la religión, aprovechando además las fechas navideñas. Todo el juego posee una crítica a esta misma y a sus prácticas, y en algunos casos menciona su sadismo. Además, este tema ganó con el 100% de votos en la encuesta del canal. Además, hago esto también para rellenar mientras preparo el video de JoJo's parte 2. Aviso que este video tocará temas religiosos o tal vez cometa algún error que me gane una funa. No tengo nada en contra de otras religiones, esos nunca obligan a nadie a seguirlo, y yo tampoco intentaré imponer nada aquí. Si están de acuerdo con algo o tienen una visión distinta, pueden dejarlo en los comentarios. Cabe aclarar que este video tiene spoilers sobre el juego, así que quedan avisados. Los dioses son un tema muy recurrente tanto en Silksong como en Hollow Knight. Son seres de sumo poder que son capaces de dotar de conocimiento a los bichos inferiores. Los ejemplos más conocidos son el Rey Pálido, el fundador de Hollow Knight, el Destello, creadora de la tribu de las polillas, la Madre Seda, creadora de las tejedoras, y el Señor del Vacío, que no lo voy a incluir tanto como un dios, pero si hablamos de la definición estricta, entra en todo su esplendor. A lo largo de este universo vemos cómo estos seres son la raíz de la mayoría de los males. En el primer juego vemos como la disputa entre el Rey Pálido y el Destello llevó a la ruina a todo Hollow Knight, siendo la caída de todo el imperio creado por este último y la extinción de la tribu de las polillas. Siendo que en nuestra visita a Farlom vemos todos esos problemas en un estado creciente y actual, y no siendo un vestigio de un mejor pasado. Para empezar, debemos definir qué son la religión y la fe. Según la RAE, la religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. En este caso sería el viaje de peregrinaje hacia la ciudadela. Y para la fe utilizaremos la definición que lo describe como confianza o buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Explico esto porque para entender cómo funciona la ciudadela debemos comprender cómo era su sistema de creencias. Lección de lore. Farloam se compone de 4 grandes facciones. Los soldados de Karak, liderados por el rey Karan. Los Scars, cazadores y guerreros gobernados por Carmelita. Verdania, el reino más débil, reinado por los bailarines trifolios. La tierra de las tejedoras, criadas por la Madre Seda, la diosa sobre la cual se erige la ciudadela. Los reinos de Verdania y Karak poseían creencias paganas. Verdania sustentaba su fuerza en la naturaleza y Karak en el río Coral. Por eso en Memorium en ninguno de los dos reinos se pudo recrear a su perfección, porque su fuerza provenía del lugar de su nacimiento. En el caso de los Scars, parece ser agnósticos o ateos, porque no se ve que más allá de un sistema de honor o su adoración a Carmelita como figura materna tenga alguna trascendencia espiritual. Finalmente está la ciudadela, que tiene un sistema que podemos relacionar con las religiones abrahámicas, ya que poseen muchos de sus ritos y prácticas constantes. El ritual más importante para esta misma es el peregrinaje, que lo vemos reflejado en los múltiples NPCs y en las múltiples locaciones del juego, siendo los principales Pilvi y Sherma, que reflejan estos valores de una manera impresionante. Ya entendido esto, veamos qué son esos viajes y ese ideal que quieren defender. La idea de realizar un viaje con fe y devoción hacia un lugar que te promete la gran vida suena bueno e incluso beneficiosa, porque ya da un propósito a los habitantes de todo Farlom. Sin embargo, con el tiempo, ese paraíso que glorificaban tomó rumbos muy oscuros, que llegaron a gloriar la muerte o incluso manipular a los mismos peregrinos para que tuvieran penitencias.
Cuando la creencia se vuelve restrictiva y la mente tan cerrada, se recurre a métodos para creerse santos o incluso puros, que lleva a condenar generaciones enteras. Un ejemplo muy bueno es el viejo penitente, ya encerrados muchos años en la loza, que después de todo ese tiempo en esa prisión ya lo ven como un lugar de adoración y no piensa escapar de ahí cuando ya tiene la oportunidad. Es curioso cómo los mismos peregrinos se imponen castigos a sí mismos, ese ideal de que así se van a purificar como si fuera una orden directa. Uno de los mejores ejemplos es el camino del pecador, que ahí encontramos múltiples insectos cumpliendo condena para creerse puros de nuevo. Y hay un objeto en peculiar, que es el silicio, que tiene una descripción bastante curiosa que dice: un brazalete usado por quienes que no creen que han sido debidamente castigados. Aquí se ve como la fe de la ciudadela se fue pudriendo a cierto punto donde martirizarse, donde darse penitencias horribles era una manera justa de obtener un perdón que ni siquiera debió haber existido en primer lugar. No sé por qué esto me recuerda tanto a sectas y cultos que utilizan métodos tan extremos para reducir a las personas a creer que solamente cumpliendo castigos serán dignos de vuelta. Y aquí aparecen Pilby y Sherma. Pilby al principio lo conocemos como un peregrino muy resiliente en el Valle Ocio, que tiene miedo de iniciar su viaje. Él representa como la fe de una persona común y corriente, cómo la vive, se equivoca, pero sigue avanzando una y otra vez. Pero es curioso que nadie conociera su nombre al llegar, y cuando muere, en el caso de Kokura, nadie recuerda su nombre, como que la individualidad no era importante para la ruta del peregrinaje. En cambio con Sherma ocurre algo más bonito. Él representa el lado más puro de una creencia, la inocencia de un niño. No teme el peligro porque cree que su fe lo protegerá. Sin embargo, al llegar al ala blanca en el acto 2 y ver las atrocidades cometidas, duda, sufre y se pregunta: ¿qué yo hice para recibir este castigo? ¿No soy lo suficientemente puro? Curiosamente, su construcción de personaje me recuerda mucho a Orel. Ambos adoctrinados, ambos viendo el lado más oscuro y horrible de la fe que protegían, pero ambos no renunciando a esta misma, sino alejándose de todo lo dañino y utilizándolas como el motor para seguir avanzando día con día. En el caso de Orel se convirtió en un mejor padre, en el caso de Sherma se convirtió en el nuevo protector del enclave, haciendo una nueva luz ante todos los peregrinos que habían perdido la fe. Volviendo un poquito al peregrinaje y regresando al camino que deben recorrer, encontramos escalones ajados, el último gran tramo antes de llegar a la gran puerta, al gran sueño prometido. Antiguamente, este lugar era parte del reino Karak, que era un lugar fructífero, hermoso, lleno de vida, ahora ha vuelto un desierto hostil. Aquí los peregrinos demuestran su fuerza, siendo castigados por los jueces, que son bichos criados para castigar a aquellos que quieren llegar a ser dignos de la ciudadela. Aquí aparece la última jueza, que funciona como un verdugo quien decide quién es digno de pasar a la ciudadela. La escalada es un vivo reflejo de un martirio, donde están dispuestos a morir por su santidad para ser considerados puros, para que los demás bichos se inspiren a seguir avanzando y llegar a la gran puerta. Hay otro lugar que quiero recalcar, que cuando entramos a la ciudadela y bajamos por el ascensor, en vez de llevarnos a la gloriosa y espléndida ciudadela que se encuentra arriba, nos desciende a un lugar que son los talleres inferiores, un sector de pobreza y sobreexplotación. Aquí encontramos un NPC llamado Loam, que sigue trabajando allí a pesar de que su esfuerzo es en vano, que cree que su esfuerzo aún vale a pesar de la caída del reino, siendo manipulado mentalmente para que siga trabajando creyendo que algún día lo van a reconocer, siendo que ese día nunca llegará, y que encuentra su final después de la caída de la ciudadela, con una muerte que lo deje en una libertad. Esta zona contiene un lugar donde te cobran 25 rosarios por confesarte, solo para decirte que tu única forma de ser puro es morir trabajando, lo cual luego descubrimos que resulta ser una grabación prefabricada.
Esto me recuerda bastante cómo hay cultos o profetas que se hacen llamar así, que manipulan a personas sin que éstas tengan pleno conocimiento de lo que se habla y solamente sigan la creencia sin cuestionar. Hay otra zona muy curiosa, siendo la losa, donde era la prisión para aquellos insectos que estaban en contra de los ideales de la ciudadela o que cuestionaban todas estas ideas. Aquí se encuentra la primera pecadora que fue condenada por apostasía y otros múltiples insectos que fueron condenados solamente por pensamientos comunes, como estar en desacuerdo con algunos conceptos. Es muy curioso que en la losa miles y miles de generaciones de moscas que no se sabe cuál fue el pecado que cometieron para ser enviados ahí. Este lugar refleja el autoritarismo y la severidad que condenaba a la ciudadela a aquellos que estaban en contra de una norma o que no querían aceptarla en su totalidad. Ahí les dejo para pensar y que reflexionen la gravedad de la situación. Es curioso cómo el sistema de la ciudadela tiene una jerarquía bastante clara, conformados por los guardianes de las bóvedas, los directores y los arquitectos, siendo estos tres los más importantes de todo el lugar. No por nada se necesita buscar sus melodías para acceder a la cuna, que es el lugar del nacimiento de la ciudadela. Los guardianes de las bóvedas actúan como líderes religiosos, resguardando documentos tanto de guerras o con múltiples órdenes dictadas por los directores y sus crímenes para preservar la fe a los peregrinos. También poseen los cilindros de salmos, que curiosamente varios de estos poseen cánticos hacia enaltecer a la ciudadela o, en casos más extremos, cirugías que terminaron muy mal. Ahora, con el caso de los directores, son los monarcas y responsables de las leyes y la milicia, que esta es el coro. Ellos mismos fueron los causantes de las guerras contra el Karak, contra los Skars y la destrucción indirecta de Verdania. Estos mismos fueron los que decretaron las órdenes para tirar los desechos, convirtiendo lugares como conductos putrefactos y aguas biliares en lugares terribles. El último director es el que encontramos después de vencer las habilidades del coro. Este mismo se ve arrepentido por todo lo que ha pasado, tal vez por egoísmo, tal vez por verdadero arrepentimiento, pero eso no quita las atrocidades cometidas en sus propias manos. Ahora los arquitectos son los más inocentes, siendo que su único pecado fue ser los fabricantes de las armas y los autómatas que vemos en Núcleo Mecánico. Son técnicamente inocentes porque fueron creados solo para servir a la fe, destinados solamente a mantener a toda la ciudadela mediante varias generaciones. Y cuando encontramos a la última, esta misma lo dice: si ella cae, toda la ciudadela también caerá, porque no habrá nadie que le dé mantenimiento. Lo peor ocurría en el ala blanca. Allí se gloriaba el dolor. Se torturaban y mutilaban por órdenes de uno de los directores a creyentes que estaban enfermos o viejos, para ser traídos aquí y ser utilizados inyectándoles seda para buscar la inmortalidad, para ser ensamblados en autómatas que vemos en Núcleo Mecánico o alrededor de todo el reino, como en el cuarto coro, todo siendo aprobado por uno de los directores, que encontró su final en una de sus múltiples cirugías. Este lugar no solo representa el lado más oscuro de un fanatismo, sino en este mismo lugar también nació una nueva fe, una fe fuerte que hizo que muchos de esos patrones se rompieran, siendo de parte de Sherma este accionar. El ala blanca nunca fue un sacrificio, sino una condena si te llevaban ahí, siendo el reflejo más oscuro de una creencia que te decía que morir por la causa era lo mejor que te podía pasar. Pero decir que sin la ciudadela todo hubiera sido mejor es ser muy simplistas realmente. Pero en una sociedad fundamentada sobre la fe, perder el propósito de llegar a esa anhelada ciudadela era perderlo todo, perder la identidad, perder la razón de estar ahí. Múltiples peregrinos habían entrado en un estado de nihilismo,
Ya sabían que había todo acabado, ya no tenían propósito de seguir en pie. Pero ahí entra Hornet, naciendo como una nueva esperanza para todos aquellos que la necesitaban. Ella les había prometido que todo volvería a la normalidad, aunque ella fue causante del desastre en primer lugar. Vemos cómo los habitantes mantienen la esperanza gracias a ella, que les promete que iban a seguir avanzando, que iban a llegar a un mejor lugar. Igual con Sherman, que asume el rol de nuevo líder y protector del enclave, manteniendo la fe a todos aquellos peregrinos que aún seguían en la ciudadela, que presenciaron con sus propios ojos su caída, ayudándolos a seguir en pie y manteniéndolos con los ánimos altos. Es curioso cómo protegían esa fe a pesar de todo. Y cuando todo cayó, decidieron seguir luchando porque algo o alguien les seguía metiendo esa fe, esa esperanza de que todo iba a mejorar. Silksong no solamente es un gran juego, sino es una de las críticas más profundas ante la religión. A lo largo del video vimos muchas de sus prácticas, muchas de las cosas que cometen. Martirios, glorificar el dolor para buscar un anhelado paraíso. A lo largo del juego, este es el mayor reflejo que podemos tener. Cómo utilizan una idea tan pura y tan buena que es dar esperanza, fe en algo mejor hacia los demás y que al final lo terminan utilizando para fines propiamente egoístas. Silksong no solamente es un reflejo, sino también es una crítica sobre aquellas personas que creen algo sin cuestionarlo, si se preguntan si vale la pena. Les invito siempre a que cuando lo jueguen o simplemente vean este video, se pongan a reflexionar y se pregunten todo sobre sus creencias. ¿A qué camino los llevan? ¿A qué sendas los están guiando? Como mencioné, Silksong es una crítica. Una muy bien hecha, por cierto. Y que simplemente nos guía a cuestionar todo nuestro camino. Y que no caigamos en las garras del fanatismo. Muy curiosamente, eso es lo que explica Blasphemous, que en un futuro le haré un video. Pero sin más que decir, muchas gracias por ver este video. Saben que este año ha sido costoso y voy a ver si saco un video antes de fin de año y solo tendré 6 días para hacerlo. Además, este video solamente lo edité en un día. Por eso pido perdón por si hay partes mal hechas. Y si les gustan mis apariciones así ya en cámara para hacerlas más seguido, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y quiero agradecer a todos los que están viendo mis videos y el apoyo del último. Y sin más que decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tengan una feliz Navidad. Hasta una próxima. Adiós.